Creo que todavía. Estamos listos, ¿eh? Está ya transmitiendo. Muy bien. Bueno, empezamos entonces nuestra sesión, nuestro panel de hoy día. Saludamos a nombre del directorio de Senda a todas las personas que nos acompañan aquí en la sala y también a todos quienes nos verán y nos están viendo por las transmisiones y las grabaciones que después puedan visitar. Especialmente saludamos a nuestras invitadas e invitados, a nuestro querido Joan Garcés, asesor del presidente Allende, quien nos acompaña desde España, a Farideh Serán, Premio Nacional de Periodismo, y Rocío Alorda, actual presidenta del Colegio de Periodistas. Nos acompañan para hablar hoy día del derecho a la información y el diario Clarín, confiscado el mismo 11 de septiembre de 1973 y hasta hoy. A 50 años de ser llevado a su muerte, rendimos homenaje al presidente Salvador Allende y su gobierno. Y lo hacemos con una serie que hemos llamado el legado del presidente Allende hoy. La de hoy día es la sexta sesión. Hemos hablado del legado del presidente Allende hoy en sus grandes conquistas, sus grandes avances, la nacionalización del cobre, la reforma agraria, el acceso a la vivienda digna, también a la batalla por el abastecimiento que tuvo que librar, al derecho a la salud pública. Y hoy, entonces, hablamos del derecho a la información. Recordamos palabras del presidente Allende, hoy en tiempos en que la derecha vuelve a sus prácticas conocidas de desinformación. Recordamos palabras de Allende de su extenso discurso inaugural de la Asamblea Nacional de Periodistas de Izquierda en abril del año 71. Presidente Allende expresó ahí con claridad la importancia que le daba a los medios de comunicación para la democracia. Dijo: el pueblo periodista se reúne para desnudar a los industriales de la noticia. Llamó ahí mismo a romper con la llamada objetividad periodística, que esta no puede existir cuando el poder está concentrado en unos pocos, que solo defienden sus privilegios. Al mismo tiempo, siempre enfatizó su apego irrestricto al proceso democrático. No permitiré que se dé ningún paso que pueda ser interpretado como ataque a la libertad de prensa. Libertad de prensa que en Chile es dudosa, ¿cierto? No tenemos plenamente. Queremos también recordar a periodistas fallecidos, ¿cierto? Augusto Olivares Becerra, fallecido en el mismo día del golpe de Estado en La Moneda, y tantos otros que mencionaremos, ¿cierto? El día que asumió Salvador Allende en La Moneda, esta es la portada del diario Clarín. El pueblo entró con Allende a La Moneda, decía diario Clarín. Su cercanía de Salvador Allende con los medios de comunicación, como decíamos, era de gran respeto y al mismo tiempo como un asunto fundamental para su gobierno y para la democracia. En cambio, en contraste, pues en este momento tenemos un panorama muy empobrecido, con medios que no existen, no solamente el diario Clarín, que fue confiscado hasta el día de hoy, sino que han desaparecido La Nación,
La Nación Domingo, una reducción de La Nación, La Época, revista Rocinante, en la que Farideh Serán ha tenido un destacado, ¿no es cierto?, conducción, como en tantas otras acciones por mantener unos medios de comunicación libres. Bueno, vamos a iniciar esta conversación dándole la palabra a Joan Garcés, a quien presento muy brevemente en su extensísima trayectoria. Es abogado, doctor en ciencias políticas, asesor político de Salvador Allende, y luego del golpe de Estado, además de escribir textos fundamentales como Allende y la experiencia chilena y soberanos e intervenidos, como mostramos aquí, ¿cierto? Fue asesor del director general de la UNESCO, parte del equipo personal de François Mitterrand para las elecciones presidenciales, un destacado rol ha tenido en política en España como cofundador de la Federación de Partidos Socialistas de España. En 1999 recibió en el Parlamento de Suecia el llamado Premio Nobel Alternativo. También fue nombrado con la Medalla al Orden Nacional al Mérito por la República Francesa. Y entre muchísimas otras actividades académicas que no vamos a mencionar porque nos tomaría mucho rato, ¿cierto? Y muchísimas distinciones, es destacable mencionar que recientemente la Cámara Baja, la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile, le entregó un reconocimiento promovido por su vicepresidenta, la honorable diputada Carmen Hertz, por su contribución a la búsqueda de justicia y lucha contra la impunidad por los crímenes cometidos en la dictadura, por su compromiso con la democracia chilena. Efectivamente, Joan Garcés, manteniendo su total lealtad con el presidente Allende, que en sus horas finales en La Moneda le hace la exigencia de sobrevivir y transmitir al mundo lo que allí había ocurrido, y en muchas ocasiones, muy de la mano, junto con Víctor Pey, también un leal asesor de Allende, condujo el proceso contra Pinochet en España, en Inglaterra y en Francia, que llevó a la detención de Pinochet en Londres. En el 2005 también fue el responsable del llamado caso del Banco Ritz, que permitió indemnizar con más de 8 millones de dólares a las víctimas de la dictadura, a las víctimas de Pinochet. También consiguió la desclasificación de documentos norteamericanos relacionados con los crímenes de Pinochet. Joan Garcés y Víctor Pey llevan décadas de batalla para la recuperación del diario Clarín, que fue confiscado, como ya dijimos, a primeras horas del 11 de septiembre de 1973 hasta el día de hoy. El procedimiento ante tribunales internacionales de arbitraje del CIADI, cuyo laudo ha condenado al Estado de Chile a indemnizar a la Fundación Española Presidente Allende, propietaria principal del diario Clarín, esa demanda aún no termina. Le damos la palabra a Joan Garcés. Por favor, muchas gracias. Tu micrófono. Muchas gracias, Roxana, por tan amable presentación. Mis saludos a los compañeros de seminario y a quienes nos puedan estar escuchando o viendo desde una ciudad en Europa con casi 40 grados de temperatura. Estoy encantado de poder participar en este encuentro sobre los medios de comunicación en Chile, con motivo del 50 aniversario, y voy a hablar precisamente de este punto, de la relación que hay entre lo que estamos conmemorando, el 50 aniversario,
un medio de comunicación en particular y el plan de exterminio que se aplicó en Chile a partir del 11 de septiembre del 73, cuyo nombre estaba en los muros de Santiago desde el año 72, con una palabra clave que es Yakarta. Viene Yakarta, se acerca Yakarta. Yakarta era el golpe militar que hubo unos años antes, en 1965, en la capital de Indonesia, que precedió a una matanza de los partidarios del presidente Sukarno y cuyos métodos de subversión y de acción se adaptaron a las circunstancias de Chile. Y particularmente a través de un medio de comunicación que 11 días después de la elección presidencial del 4 de septiembre del 70, pide en la Casa Blanca al presidente Nixon que organice un golpe de Estado en Chile que sobrepase a la oficialidad constitucionalista de las Fuerzas Armadas de Chile e impida el normal desarrollo de las instituciones democráticas del país. Y efectivamente, esa es la primera fecha que hay que retener, la intervención de una empresa periodística el día 15 de septiembre del año 70. La segunda fecha es la del 17 de octubre, siempre del año 70, que es el secuestro del general jefe de las Fuerzas Armadas del Ejército de Chile, el general Steiner, por parte de un grupo de extrema derecha con armas que ingresaron en Chile por conducto diplomático y que unas horas después la portada de ese medio de comunicación atribuía la responsabilidad del secuestro a un grupo de izquierda. Seguía en ese sentido, de nuevo, el modelo de Yakarta. La tercera fecha es la del 18 de julio del año 72, perdón, del año 73, en que el capitán de navío, comandante Araya, es asesinado en Santiago, provocando un efecto en la oficialidad de la Marina, naturalmente, de animadversión contra el gobierno, porque unas horas después, ese medio de comunicación a toda plana señalaba que el responsable del asesinato del comandante Araya era el propio presidente, el jefe de seguridad, el escolta principal del presidente Allende. Obviamente totalmente falso, pero el efecto psicológico lo provocó con ese titular. La otra fecha que quiero subrayar es la del 18 de septiembre del año 73, que es el lanzamiento de toda plana por la misma empresa periodística del denominado Plan Z, de nuevo una adaptación del precedente de Indonesia, Yakarta, que es el comienzo del exterminio sistemático de los partidarios del presidente Allende. Y la quinta fecha para empezar este coloquio sería la del 11 de septiembre de 1973, que es el lanzamiento de la, comillas, Operación Silencio, para impedir que los chilenos conozcan lo que se estaba desarrollando, el por qué y el para qué. Y en el transcurso de esta sesión, pues me gustaría conocer la opinión de ustedes hasta qué punto esa Operación Silencio, adaptándose a las circunstancias del tiempo, sigue viva actualmente. La Operación Silencio va dirigida a impedir que los medios de comunicación, a interrumpir la pluralidad informativa en Chile. Empieza en la madrugada del 9 de septiembre del 73, precisamente con la ocupación alrededor de las 7 de la madrugada del diario Clarín. Las tropas salen a la calle en Santiago, a las tropas amotinadas, después de las 8. Y el asalto a la Moneda es a partir de las 9:10, 9:30 de la mañana del día 11. Pues bien, a las 7 ya estaba ocupado el diario Clarín y sus periodistas conducidos al Estadio Nacional, algunos de ellos, muchos de ellos torturados, algunos asesinados, y
precede en unas horas a la primera víctima del asalto al Palacio Presidencial, que es el periodista Augusto Olivares, director de Televisión Nacional. Y quiero rendir homenaje a través de Augusto Olivares a todos los periodistas que han sido detenidos, torturados, asesinados a lo largo de estos 50 años por no digamos, acogerse al plan de silencio, la operación silencio. Pues bien, ahí empieza en el 73 el caso Clarín. Voy a hacer un gran salto después de presentar las características del diario Clarín para quienes no vivieron en esa época. Era el periódico de mayor venta en número de ejemplares diarios, el único que tenía una cadena de distribución nacional de Arica a Magallanes. Vendía del orden de más de 250.000 ejemplares por día, el de mayor patrimonio del país, con inmuebles en Santiago, en Villa del Mar, en Concepción, con 2 rotativas, una de ellas la más moderna de América Latina en aquellos momentos. Y todo esto fue confiscado y sigue siendo silenciado hasta este momento. Doy un salto al año 95, en que Víctor Pey regresa a Chile después de su exilio forzado, recupera los títulos de propiedad y los documentos que prueban que él compró el 100% de las acciones de las empresas editoras en el año 1972, una resolución del 8º Juzgado de Santiago, ofrece la publicación inmediata del periódico para aumentar el pluralismo informativo en Chile al entonces presidente, el hijo de Eduardo Frei, y la respuesta de este fue negativa. Durante 2 años fue un diálogo de sordos y finalmente pues tuvimos que mirar en qué parte habría un tribunal con capacidad de ejercer justicia en este caso. Y encontramos que podía ser un tribunal fuerte y sólido, los tribunales internacionales. Y nos dirigimos al Tribunal Internacional de Arbitraje con sede en Washington, en el Banco Mundial, conocido con las siglas del CIADI. Había que nombrar un tribunal, cada parte nombraba a un árbitro y yo me dirigí al tribunal más importante del mundo, la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. Y dentro de sus magistrados escogí y propuse formar parte de ese tribunal de arbitraje al propio presidente de la Corte Internacional de Justicia. Así empezó el arbitraje. Pues bien, el año 2002 ya hay una primera interferencia de esta empresa periodística que mencioné, que moviliza a un antiguo colaborador de Eduardo Frei, padre, que era el antiguo senador Rafael Moreno, y al hermano del antiguo ministro de Frei, señor Saldívar, para provocar una crisis de gobierno, en el sentido de decir que el Partido Demócrata Cristiano se retiraba del gobierno si el Partido Socialista no declaraba ante la Cámara de Diputados que Chile no pagaría ni un centavo si perdía el arbitraje. Y el argumento que utilizó el medio periodístico y quienes le apoyaban era que si Víctor Pey y la Fundación Española ganaban ese arbitraje, el dinero iba al periódico, iba a estar, digamos, ser un instrumento del Partido Socialista y desequilibrar la relación entre los 2 partidos de gobierno. Una falsedad tan absoluta como el Plan Z y como las otras operaciones en que había intervenido ese medio periodístico. Sin embargo, la respuesta fue nombrar como representante del Estado en esta batalla de arbitraje internacional a un hombre del Mercurio a representar y dirigir la estrategia contra el diario Clarín, que daba también la circunstancia de que era hermano de una de las personas que participaron en el atentado y en la muerte del general Schneider. De forma que no había por dónde perderse en cuanto a la orientación de quien el presidente Lagos le confió la dirección de la estrategia financiada por el Estado de Chile. La batalla ha sido una batalla entre ese grupo periodístico y quienes buscaban recuperar los medios del periódico, financiada por lo que se refiere a
a nuestros adversarios por el erario público. Por nuestra parte, se trataba de asegurar en todo momento la independencia del periódico, como fue su línea durante toda su historia. Y en ese sentido decidimos que la financiación de nuestra defensa sería asumida por mí, digamos, de acuerdo con mis recursos personales. No pedimos ni un céntimo a ninguna organización privada o pública para sostener esta batalla de 20 años. Y la seguimos financiando con nuestro trabajo y con nuestros recursos. Enfrente, el Estado de Chile ha invertido entre 25 y 30 millones de dólares para derrotarnos, pero la fortaleza de nuestro derecho es tal que no lo ha conseguido hasta el momento. Pues bien, el año 2005, el árbitro nombrado por Chile se entera de que la mayoría, ya después de 8 años de debate contradictorio, el tribunal está convencido de que nosotros tenemos la razón y que va a dictar un laudo a nuestro favor. Y en ese momento, el hombre de esta empresa periodística provoca un golpe de fuerza, derrocar al tribunal legítimamente constituido. Y en ese sentido se presenta en Washington, en el Banco Mundial, acompañado de un enviado personal de su excelencia el presidente de Chile y del embajador de Chile ante la Casa Blanca, expresidente del Banco Central de Chile, y exige perentoriamente al Banco Mundial que destituya a todo el tribunal antes de que pueda pronunciar el laudo. No lo consiguen del todo, y el año 2008, el 8 de mayo de el 5 de mayo de 2008, sale el laudo condenando al Estado de Chile a indemnizar a los propietarios de las acciones por haber violado el Estado el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones entre España y Chile. Desde entonces, desde el año 2008 hasta el momento, es una batalla que ha sido sostenida para impedir que ese laudo pueda ser llevado a efecto a través de distintas estratagemas, hasta que finalmente la última decisión, bajo la jurisdicción social, que desde el año 2020 reafirma la autoridad de cosa juzgada de la obligación que tiene el Estado de cumplir con el derecho internacional y con el tratado que acabo de mencionar entre España y Chile y con el tratado de Dostiadi, e indemnizar a los accionistas del periódico. Pues bien, en estas circunstancias, de nuevo, cuando se inicia la ejecución del laudo, de nuevo es el mismo medio periodístico quien le dice al gobierno de Chile, a través de una publicación: mucho ojo, señores del gobierno, de indemnizar otras formas de cumplir el laudo, tal como literalmente afirma la obligación de indemnizar, y recuerda la resolución última del año 2020. Quiero decir con esto que lo que hay detrás, en mi opinión, visto de una forma ya más despersonalizada, es la voluntad de impedir, por supuesto durante la dictadura hasta 1990, que la sociedad chilena conozca lo que realmente pasó antes del 11 de septiembre del 73, cuáles fueron las causas reales que produjeron los efectos de desestabilización dentro del país para crear el clima que permitiera sobrepasar a la oficialidad constitucionalista. Y quiero ser muy enfático al respecto. Si el gobierno de Allende tomó posesión en los años 70 y duró hasta el año 73, es porque no solamente tenía apoyo popular, no solamente las instituciones democráticas eran sólidas en Chile, sino porque dentro de las Fuerzas Armadas había oficialidad republicana y constitucionalista. Y solamente en la medida que esa oficialidad fue sobrepasada como consecuencia de la desestabilización dirigida por el gobierno al cual ese grupo periodístico chileno pidió la intervención, es que la tragedia se proyectó sobre Chile. Guardar silencio, operación silencio, era impedir conocer esos hechos. Y después del año 90, cierto es que se recuperan libertades fundamentales, afortunadamente, pero los pocos medios
periodísticos y que había informativos con recursos muy precarios fueron sucesivamente silenciados. De forma que a lo largo de los 30 y tantos años que se han sucedido desde 1990, el predominio casi absoluto de ese medio de comunicación y de los que están en esa línea, muy pocos bastan, han mantenido el silencio sobre lo que estoy hablando, las causas reales de los efectos trágicos que se han sucedido en el país desde 1970 y sobre todo desde 1973, la Operación Silencio. Permítame, por consiguiente, interrumpir aquí mi presentación y escucharé con mucho gusto las reflexiones que les pueda merecer esta aproximación desde muchos miles de kilómetros de distancia. Muchas gracias, Joan Garcés, por este relato en primera persona, además, como actor principal del rescate, no solamente, como queda claro, ¿cierto? No es solamente el caso Clarín, es justamente la batalla por la democracia, es justamente el problema que Chile mantiene en este momento y que se hace cada vez más evidente, de tergiversación, desinformación, en manos de los mismos actores de esa misma derecha que ha cometido actos atroces, repugnantes, y que estuvo confabulándose sediciosamente desde antes de que asumiera el presidente Allende. Suena a gran actualidad y pone en evidencia lo que aquí no se hizo en Chile. No solamente recuperar el diario Clarín, tampoco permitir ningún otro medio realmente independiente que funcione con amplia cobertura. Hay medios independientes muy pequeños que con gran trabajo hacen cumplen una tarea, pero digamos con menor impacto que un gran medio, y en eso pues estamos en este momento. Vamos a darle la palabra ahora para su intervención inicial, y después volveremos nosotros con Joan, después de esta primera ronda, a Farideh Serán, Premio Nacional de Periodismo. Farideh Serán es una destacada periodista que ha sido además vicerrectora de la Universidad de Chile, vicerrectora de Comunicación y Extensión, presidenta del Consejo Nacional de Televisión, fundadora y directora de la revista Rocinante, creadora del instituto, fundadora del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, hoy convertida en facultad. Antiguamente era simplemente un departamento, un rescate en el que se empeñó Farideh Serán en las últimas décadas. Ha trabajado en múltiples medios, Chile Hoy, que dirigía la teórica marxista Marta Harnecker. Farideh estuvo exiliada en Argentina, en Venezuela también. Fue subdirectora de Pluma y Pincel, y también recordamos, ¿no es cierto?, como el impacto que tenía ella a través de diario La Época, digamos, en la escritura de columnas culturales que esperábamos permanentemente. Fue integrante de revista Análisis, Los Tiempos, en fin. En televisión también, en el Show de los Libros. Ha recibido múltiples distinciones, además del Premio Nacional, como la medalla Amanda Labarca, periodista, feminista también y cultural. Farideh, te damos la palabra. Bueno, con esa presentación me inhibo un poco. Bueno, saludo a Joan, a Rocío, a Bosfacio, quienes nos acompañan, Manuel, Roxana, gracias por esta invitación. Coral, un gusto estar aquí hablando de un tema que hemos estado hablando desde hace 50 años, al menos yo.
porque claro, tengo la edad para decir que efectivamente el día del golpe fui de esos periodistas que fueron hasta su sitio de trabajo. Recuerdo haber llegado hasta las oficinas de Chile Hoy, primero ir a buscar a Marta Hamniker, porque ese día yo vivía en el centro cívico frente a la Moneda, en medio de toda la locura. Sabíamos que teníamos que rescatar cintas de oficiales, de suboficiales antigolpistas que denunciaban justamente esto que ocurrió y que era esta asonada, este golpismo, ¿no?, que se venía y cómo efectivamente se estaba contuberniando para ello. Entonces recuerdo muy bien ese día 11, el rol que cumplimos los periodistas en el sentido de que ese día los teléfonos de Santiago no dejaron de sonar nunca, nunca se cayó el sistema. Y efectivamente sabíamos lo que ocurría en cada rincón, sabíamos del comienzo de la brutalidad de lo que estaba pasando, sabíamos de las torturas, sabíamos las detenciones, sabíamos ya de los crímenes, del bombardeo de la Moneda. Escuchamos al presidente, vimos el bombardeo de la Moneda. Yo estaba luego en una casa de seguridad con otros periodistas, donde también estaba Marta, ¿no?, una casa de seguridad que fue allanada, y que no nos detuvieron, y estamos vivos gracias a que justamente, a propósito de lo que señalaba Joan Garcés en su intervención, esos oficiales que no eran golpistas, que no se plegaron inmediatamente de inmediato al golpe de manera incondicional, nos salvó la vida. Sabía cuando nos van a llenar, Marta había sido llamada en un bando, específicamente por el general Lee, ¿no? En la casa de seguridad donde yo estaba había periodistas de distintas nacionalidades, todo el equipo, gran parte del equipo de Chile Hoy, más otros periodistas que estaban ahí. Se dio cuenta, nos ubicó perfectamente bien, y el oficial nos dice que habíamos sido denunciados por una vecina y que no fuéramos. O sea, estamos vivos también gracias a esos gestos, ¿no?, de una oficialidad que aún no se plegaba totalmente al golpe en esas primeras horas. Cuando hablo del periodismo, estoy contando esta historia, quiero partir por rendir homenaje a Augusto Olivares, a Carlos Jorquera, a esos periodistas que permanecieron al lado del presidente Allende, a Verónica Humada, ¿no?, que está viva y que fue sumamente leal. Estoy pensando también en esos periodistas que no están hoy día, a José Carrasco Tapia, estoy pensando en Diana Arón, estoy pensando en Máximo Gueda. En fin, estoy pensando en varias generaciones de periodistas que arriesgaron su vida, dieron su vida por el derecho a la información, por la libertad de expresión, por las libertades. Y creo que eso es algo que tenemos que rescatar a 50 años del golpe militar. Quiero partir hablando a propósito de cómo se llama este ciclo de conversaciones del legado del presidente Allende. Y creo que el legado del presidente Allende es un legado libertario cuando hablamos de medios de comunicación y de libertad de expresión. Y es un legado libertario porque si yo veo, ¿no?, y leo, por ejemplo, los medios que había en esa época, que circulaban. Estaba el Mercurio de Santiago, estaba el Mercurio de Valparaíso, estaban Las Últimas Noticias, estaba La Segunda, estaba La Estrella de Valparaíso, La Tercera, Diario Tribuna, La Prensa, la revista ¿Qué pasa?, la revista Cepa, la revista PEC, la revista Ercilla, estaba el Clarín, estaban las noticias de la última hora, estaba El Siglo, La Nación, Puro Chile, El Surazo, Mañanita de Talca, El Rebelde del MIR, Revista Punto Final, Chile Hoy, estaban las radios Minería, Cooperativa, Balmaceda y otras. Afines a López estaba La Portales, la Corporación Magallanes, Candelaria, etc. En fin, había una cantidad de medios, ¿no?, que efectivamente reflejaban toda la diversidad, toda la pluralidad de la sociedad chilena. Los debates, por supuesto, eran tipos polarizados, eran los medios, prensa polarizada, pero evidentemente que había información, había libertad de expresión, y en ese sentido, a propósito de lo que recuerda, y me parece muy importante lo que recuerda Roxana en su introducción de las palabras del presidente Allende en su discurso inaugural de la Asamblea Nacional de Periodistas de Izquierda el 11 de abril de 71, donde fija posición, ¿no? Y dice que efectivamente señala, hay que entender que nosotros no estamos buscando el monopolio de la información y por lo tanto la lucha la damos con ese marco, con esa necesidad de mostrar dentro y fuera del país que aquí existe una amplia libertad de prensa. Lo estoy citando literalmente, cierro la cita, pero añade, estamos limitados voluntariamente, por lo tanto seguirá habiendo información interesada en tergiversar e interpretar torcidamente el accionar del gobierno. Creo que es importante señalar también, para hablar de ese legado democrático del presidente Allende y hablar
para hacer la simetría, ¿no? Con la prensa hoy y la prensa ayer, y la libertad de expresión ayer y la libertad de expresión hoy. Hay que hablar, por ejemplo, que había una ley que se aprobó en el 71 que garantizaba el pluralismo político y la libertad de prensa e impedía la expropiación de cualquier medio de comunicación, ¿no? Y esa ley, Allende no solamente la aprobó, sino que la defendió absolutamente. Defendió y exigió el respeto a esos compromisos y cauteló mantenerse dentro de la legalidad para no dar alas a la burguesía nacional e internacional, y junto con la Sociedad Interamericana de Prensa, que agrupaba a los dueños de los consorcios periodísticos, acechaban para denunciar cualquier atisbo de falta de libertad de prensa. Yo creo que es importante señalar todo esto porque efectivamente es un hecho, hay que relevarlo, y habla entonces de esta impronta libertaria del presidente Allende. Creo también que es importante tener el siguiente dato, porque todos esos medios que circulaban, ¿no? Y que efectivamente la prensa de mayor circulación estuvo concentrada en los dos medios, El Mercurio y Clarín. El primero, estoy citando un trabajo que hizo, que fue publicado por Lucía Sepúlveda y Gladys Díaz el año 2020, ¿no? Y que habla justamente sobre los medios en la época en el correo digital, los medios durante la época de la Unidad Popular. Y dice entonces que la prensa de mayor circulación estuvo concentrada en El Mercurio y en el Clarín, que el primero, ¿no? El Mercurio con un tiraje diario de 100.000 ejemplares durante la semana y hasta 340.000 el día domingo. Y el Clarín tuvo una circulación de 150.000 ejemplares durante la semana y en 1971 llegó a 200.000. El día domingo el diario Clarín osciló entre los 400 y los 500.000 ejemplares. Esa es una cifra realmente increíble, ¿no? El impacto, la penetración. Para el sociólogo Patricio Dunner, voy a citar: los cambios sociales y culturales durante el periodo del UP tuvieron su reflejo en el campo del periodismo en un país con menos de 8 millones de habitantes, donde llegaron a adquirirse diariamente alrededor de 800.000 ejemplares de distintos signos. Es decir, era un país que leía, era un país que estaba informado, era un país que compraba sus medios. Era común, ¿no?, ver a los obreros al término de su jornada laboral mostrando desde el bolsillo posterior de sus mamelucos de mezclilla una parte de estos cuadernillos que tenían el tamaño preciso para caber en ese lugar. Se refiere también a medios que sacaba la editorial Quimantú. Quiero entonces partir por señalar esta digamos, vocación democrática y respeto irrestricto a la libertad de expresión, a este pluralismo y diversidad que había durante la Unidad Popular. Esto en contrapunto, por supuesto, y aquí entro de lleno a lo que señala Joan en su intervención, evidentemente a esta operación silencio. Una operación silencio que hay que señalar y decir que luego de esa profusión de medios y luego del 11, cuando efectivamente se cierran los medios y quedan no solo aquellos afines del gobierno, y ahí donde está justamente el rol del Mercurio, antes muy bien como lo expresa y lo señala Joan, pero también durante la dictadura. Hay que decir que durante la dictadura, y esto está consignado en el libro El Diario de Agustín, que editó LOM el 2009, y que vamos a hacer una nueva edición ahora, donde es un estudio con más de 100 entrevistas, donde se consigna todo el rol del diario Mercurio en la participación de los montajes de violaciones de derechos humanos con los aparatos de seguridad, donde están los montajes periodísticos que tienen que ver con el caso de Carmelo Soria, con el Plan Z, con el caso de Marta Ugarte, con el tema de la Operación Colombo, cómo ese maldito, ese titular ignominioso, ¿no?, comillas, exterminados como ratones, del diario La Segunda, efectivamente obedecía, ¿no?, a una mala tarde de un periodista que tituló de una manera horrenda, sino efectivamente a una operación, a un montaje para eludir, para poder blanquear, ¿no?, la acción represiva de los aparatos de la dictadura y ser, en definitiva, ser cómplice, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo, en el sentido de ocultar los crímenes que estaban ocurriendo en ese minuto y hacerlos pasar como enfrentamientos entre militantes, o bien, en el caso de Marta Ugarte, un crimen pasional, en fin, o todas aquellas cosas horrendas que se publicaron, que mintieron, digamos, en torno a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Dicho eso, a propósito de ese prontuario del diario del Mercurio, porque hay que hablar de un prontuario en materia de violación de derechos humanos y de participación en los montajes, efectivamente el tema de la Operación Silencio se puso en marcha en aquellos años, pero hay que decir, y creo que hay que rescatarlo, ¿no? Se trata de una Operación Silencio bastante porosa, con murallas bastante porosas, donde pudieron en plena dictadura surgir medios como la revista Análisis, la revista Cauce, la revista APSI, ¿no? Más adelante Fortín Mapocho, El Canelo, Página Abierta, más adelante estoy pensando en el diario Clarín, bueno, y todo lo que viene durante los inicios de la transición. Creo que hay que señalarlo porque esa prensa dio una tremenda batalla por la verdad, por la libertad de expresión, por la transparencia, por efectivamente denunciar los crímenes de lesa humanidad que se estaban cometiendo, el genocidio que se estaba cometiendo contra el pueblo chileno. Y eso fue a riesgo de sus propias vidas. Y lo digo porque también hay una asimetría en relación a ese periodismo que escribió las páginas, a mi juicio, más valientes de la historia del periodismo chileno, ¿no? En contrapunto con aquella prensa, como la del Mercurio, ¿no? Donde algunos periodistas efectivamente se hicieron parte, ¿no? De estos montajes, escribiendo las páginas más viles, ¿no? De esa historia del periodismo. Dicho eso, hay que decir que efectivamente durante la transición, y ahí está la complicidad, y hay una complicidad que la hemos venido señalando yo directamente, sin ambajes, desde los mismos años 90, ¿no? La complicidad de una transición con esos medios independientes que no solamente no fueron fortalecidos, sino se les marginó de cualquier posibilidad de poder acceder a las tortas publicitarias del Estado. Y el Estado, efectivamente, el Estado chileno, desde el 90 en adelante, fortaleció el duopolio, ¿no? Concentró ley de avisaje en el Mercurio específicamente y también en Copesa. Había cambiado de manos, Copesa ahora tenía otros dueños, fortaleció ese duopolio, ¿no? Concentró los medios de escritos y paulatinamente se fue dando también toda una concentración en materia de radios a niveles regionales, o sea, fue avanzando de una manera tal que Chile, junto con el cierre de esos medios de comunicación independiente que habían dado una tremenda batalla por la libertad de expresión durante los años de la dictadura, ¿no? Junto al cierre de esos medios, se fueron cerrando todas las compuertas y la transición chilena efectivamente fue mostrando, exhibiendo solo un rostro, solo una cara, ¿no? Aquella dada básicamente por los medios de la derecha, los medios afines, ¿no? En definitiva a un proyecto, afines a una transición que nos quería acrítico, nos quería homogéneo, nos quería, digamos, como espectadores, y donde efectivamente los debates públicos, la conversación cotidiana, nada de eso podía asomarse. Lo digo porque no solamente lo digo yo, esto está en todos los informes y no quiero dar la lata de hablar todas los informes que se publicaron en su minuto, yo diría del año 90 en adelante, ni hablar de antes, que evidentemente era obvio que no había libertad de expresión, pero desde el año 90 en adelante los distintos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? O relator de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH permanentemente han estado apuntando a el caso chileno, a esta anomalía, a esta concentración, a esta falta de pluralismo, esta ausencia de diversidad, ¿no? De expresión, a la ausencia de medios públicos, a la existencia, por ejemplo, de una televisión, entre comillas, pública que no es tal, que tiene que financiarse con avisajes como cualquier otro de los privados, donde además tiene un directorio cuoteado políticamente en las lógicas del binominal, y donde efectivamente no responde a las lógicas de un medio público, es decir, no garantiza efectivamente que todas las voces, que todas las diversidades de miradas, ¿no? Estén presentes. Es decir, efectivamente, comparto entonces que esa operación silencio, ¿no? Que se inicia antes del golpe con el asesinato del general Schneider, con la intervención del Mercurio, con la CIA para el golpe, coincido de que efectivamente tiene su mayor éxito durante la transición, porque tuvo porosidades durante la dictadura con estos medios independientes que arriesgaron la vida para poder informar de todas maneras.
Señalo eso en términos muy globales, solamente quiero señalar que quiero sí señalar algo que me parece muy importante, y es a propósito del tema Clarín, que sí, que efectivamente es un tema que hemos estado apoyando algunos periodistas, algunos medios, es algo que efectivamente nos resulta preocupante, y en ese sentido me parece, y en un seminario internacional donde también coincidimos con Joan Garcés y con Rocío, ¿no? Sobre el derecho, libertad de expresión y derecho a la información, realizado por la Comisión Interamericana, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, ahí yo leí una carta, la carta que envió a La Moneda, que le hizo llegar al presidente de la República, a Gabriel Boric, Jorge Arrate y Roxana Pei, firmada por cientos de personas a propósito del tema Clarín. Y me parece que es importante nuevamente darla a conocer aquí, leerla, porque es una carta que no solamente apoyo yo, que apoya a mucha gente, sino que es una carta que tiene que ver con un tema que es crucial, y que es la obligación del Estado chileno de cumplir con ese mandato, ¿no? De esta Corte Internacional, por una parte, y por otra es además pagar una deuda que tiene con la libertad de expresión, porque sabemos que el proyecto del diario Clarín no es digamos, para que se enriquezcan sus herederos, ni mucho menos, sino que porque obedece justamente a un proyecto comunicacional de poder sacar un medio de comunicación plural, amplio, con vocación popular, que de alguna manera pueda contribuir a que en este país el espacio democrático, de deliberación democrática, que está acotado a algunas voces y solamente a una pequeña élite, pueda ampliarse como corresponde, y de alguna manera podamos corregir esta anomalía, que yo creo que ni dos clarines pueden ayudar a corregirla, porque en verdad es bastante grave. Quiero leer algunos párrafos de esa carta, porque me parece que es importante darla a conocer, ¿no? Dice, voy a leer algunos párrafos. Chile gozó hasta la dictadura de periódicos independientes abiertos a las diferentes componentes sociales, políticas y culturales. Así fue hasta el golpe de Estado, que prohibió toda la prensa favorable a la forma republicana y representativa de gobierno y persiguió a sus periodistas. El caso más emblemático, estoy citando la carta hecha llegar al presidente Boric por Roxana Pei y por Jorge Arrate. El caso más emblemático es del popular diario Clarín, el de mayor patrimonio inmobiliario rotativo en Santiago, Viña y Concepción, con una red propia de distribución nacional que vendía más de 200.000 ejemplares diarios, los que aumentaban a 350.000 los fines de semana. A partir del 11 de septiembre, su historia expresa la violencia, la insurrección armada, de la intolerancia y persecución, y más tarde la mano larga que ha movido sus hilos a través de los distintos gobiernos. Su propietario en 1973 era Víctor Pey, refugiado español del barco Winnipeg. Al regreso a su exilio, pidió a los sucesivos gobiernos la restitución de los recursos del periódico y reiniciar su publicación, los que les fueron negados. Víctor Pey y la Fundación Española Presidente Allende fueron forzados a sostener costosos juicios en tribunales chilenos e internacionales, hasta que en 2008 el Tribunal del CIADI, con sede en el Banco Mundial, falló a su favor y condenó al Estado de Chile a indemnizar todo daño susceptible de evaluación financiera que ellos podrán establecer. Es cosa juzgada, confirmada en 2020 por la última inapelable decisión del arbitraje internacional más largo de la historia de Chile, la que ha precisado, comillas, los dos tribunales del CIADI han exhortado a Chile a que indemnice a los demandantes y, comillas, a restablecer la legalidad y reparar los daños causados por el régimen militar, habida cuenta de la invalidez de las confiscaciones. Cierro la cita. Luego da cuenta, ¿no?, de lo que pasa con el gobierno de Sebastián Piñera, ¿no? Dice el gobierno de Piñera le derivó esta decisión, ¿no?, a la de Gabriel Boric, que en septiembre del 2017, cuando era diputado, llamó al entonces gobierno de Michelle Bachelet a poner fin a este legado de la dictadura. En la oportunidad, el hoy presidente admitió la escasa pluralidad de que adolece el sistema de medios chilenos. El 5 de septiembre pasado, el Tribunal de Ejecución del Laudo dio traslado al Estado de Chile de la propuesta de acuerdo de los propietarios del Clarín. El cambio al actual concentrado sistema de medios está en manos del presidente. Cierro la cita. Y me quedo con esa frase.
creo que efectivamente, como periodista, podemos interpelar al presidente de la República en el sentido de que está en sus manos lo que ocurra con este fallo. Nos parece que es importante, es una señal no solamente de justicia en relación a la confiscación de un medio que fue paradigmático, ¿no?, durante los años de la Unidad Popular, sino es que además es un medio de comunicación, ¿no?, que efectivamente, si Chile resuelve y no mantiene esto en un statu quo, como esperamos que no ocurra, podemos nosotros pensar que efectivamente es posible poder tener un medio que dé cuenta, ¿no?, que pueda contribuir en el fondo a la democracia en nuestro país. Porque sí es verdad la frase de que la democracia de un país se mide por la fortaleza y por la amplitud y diversidad de sus medios y la pluralidad de sus medios, la democracia chilena es bastante débil y bastante frágil en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Faride, por tu contundente intervención, además sabiendo muy bien de primera fuente y desde adentro lo que pasa y el sentido que tienen los medios de comunicación para la democracia, como bien lo has señalado. Y bueno, esta sesión, esta serie, El legado del presidente Allende hoy, no tiene un carácter nostálgico o simplemente reivindicativo. Si bien, por cierto, que se enmarca en los 50 años, en recuperar la memoria, pero queremos hablar de qué hacer, ¿cierto? Queremos hablar de cómo continuar con esta, digamos, lucha, en este caso por el derecho a la información. Sabemos que el derecho a la información no basta con declarar libertad de expresión. Están aquí los circuitos de distribución, el papel, el acceso a lo digital en este momento, etcétera. Es mucho más que la libertad de expresión solamente. Digamos, lo hemos comprobado, por ejemplo, cuando Víctor Pey editó un número en papel para los 40 años del golpe, hace 10 años atrás. Una de las fotos que mostramos al comienzo era ese ejemplar. Y se hizo el ejercicio de circular el diario El Clarín en papel, por una vez, ¿cierto? Las dificultades que hubo ahí eran irremontables, los sabotajes, bloqueos a la distribución, a la compra de papel, a la impresión, a la rotativa. Digamos, ahí se puso en ejercicio esos otros aspectos fundamentales para la libertad de medios. Pero, como decíamos antes, ¿cierto?, lo que está pasando hoy pone a prueba nuevamente lo que Chile no ha hecho, lo que no hemos podido, lo que en esta democracia se ha mostrado como una impotencia, ¿cierto?, recuperar la libertad de medios, verdadera, profunda. Entonces, es muy relevante que tengamos aquí hoy día con nosotros a una joven periodista titulada en la Universidad de Santiago de Chile, ex Universidad Técnica del rector Enrique Kirchberg, ¿cierto? Ella es magíster en comunicación política de la Universidad de Chile también, integrante de la red de periodistas y comunicadoras feministas de Chile. Fue integrante de la directiva del Colegio de Periodistas, primero en la mesa directiva del año 2017 como secretaria general, luego también como coordinadora nacional de género y como vicepresidenta. Y desde el año 2022 es la presidenta del Colegio de Periodistas de Chile. Rocío Alorda, te damos la palabra. Muchas gracias, Rosana, muchas gracias por esta invitación tan importante y por supuesto es un placer, un honor poder oír y compartir este espacio con Joan, con Faride, porque sin duda que parte de la historia, este relato oral o que muchas veces está escrito, muchas veces no suele estar en esos capítulos más oficiales de la historia.
Como bien dices tú, nosotros en el Colegio de Periodistas somos una generación heredera de justamente toda esta historia, de toda la lucha que ustedes han señalado, y por supuesto nos hace sentirnos muy responsables de, como bien señalas tú, Rosana, de pensar dónde tenemos que empujar para avanzar en estos cambios que tal como narraba Faride, se han dado hace muchos años, ¿no? Pero bueno, yo quería antes que todo, por supuesto, sumarme al homenaje que hizo al inicio Joan Garcés respecto a las y los periodistas ejecutados políticos y detenidos desaparecidos. El Colegio de Periodistas es una organización que lleva en su seno una historia de defensa de la libertad de expresión, donde efectivamente muchas mujeres y hombres fueron víctimas de violaciones de derechos humanos. Por supuesto, ya lo señalaba Faride, uno de las personas que nos inspiran día a día es la herencia del trabajo periodístico y también, por supuesto, político de Pepe Carrasco, es decir, entre comillas, las nuevas, no tan nuevas generaciones de periodistas. Evidentemente nos inspira la lucha, la convicción de muchos periodistas que hoy día no están. Y también somos una organización que durante los años 70, 80 fueron periodistas agredidos, perseguidos, exiliados. Muchos de ellos pasaron por campos de violación de los derechos humanos, y me parece importante destacarlo porque cada vez que hablamos de estos temas en espacios públicos pasa algo que a mí en general me da mucha tristeza, y es que siempre falta decir algo, ¿no? Nosotros hace muy poquito hicimos un acto donde señalaba Faría, estuvimos organizada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos y hablamos de estos temas. Tuvimos también hace muy poquito de aniversario, y las semanas siguientes me llegó un correo de un colega que me dijo: no visibilizaron a las y los periodistas que fuimos exiliados o que pasamos por distintos lugares de torturas. Y por supuesto eso también es parte de nuestra organización. Y bueno, como han señalado ya aquí mis antecesores, no hay mucho más que yo pueda complementar. Ellos tienen el relato de la historia, de lo que ha pasado, pero sí creo que es importante que ustedes sepan que efectivamente en el contexto en el que estamos mirando este legado de Allende, pero también lo que ha pasado en los últimos 50 años en materia de comunicación, nos obliga a recuperar cierta historia y a reflexionar de cómo vamos a intentar seguir avanzando, ¿no? Es decir, primero que nada, pienso que es importante seguir hablando que el legado de Allende es un legado de defensa de la democracia, de defensa de la libertad de expresión, y creo en algo personalmente muy importante, creo que la defensa de la dignidad humana y el respeto a las personas, ¿no? Creo que esa dignidad que nos enseñó justamente Allende en el discurso que señalaba al inicio de su palabra Rosana sobre el rol de la objetividad, es algo que hoy día muchas veces cuesta ver incluso en los propios medios de comunicación, ¿no? Y nos parece importante volver a recuperar el sentido de la dignidad humana en tiempos donde avanza el negacionismo, donde avanza la violencia, en los discursos, donde vemos cada día un relato, un discurso muy agresivo contra las mujeres, las diversidades, los migrantes, etc., ¿no? Por eso que me hace mucho sentido recuperar este legado de Allende. Y lo que hoy día nos convoca, que justamente nos señalaba Joan, esta experiencia larga de recuperar algo tan importante como es hacer cumplir la ley y los mandatos internacionales en el caso de Clarín. Creo que, como hablábamos al inicio, también los apoyos, incluso desde el mismo mundo de las comunicaciones, ha sido, por decirlo de alguna forma, discreto, ¿no? Creo que falta justamente volver a abordar estos temas, volver a hablar de la necesidad de que la voluntad política se ponga al servicio justamente de avanzar en temas tan centrales como lo que aquí hemos estado conversando, y creo que hoy día debería lo menos haber mucha más voluntad política para hacer cumplir esos mandatos. Como bien señalaba Farideh, si hoy día esta decisión está en manos del presidente Boric, bueno, créanme que nosotros en los espacios que podamos estar vamos a abordar este tema porque nos parece importante recuperar esta posibilidad de que existan a lo menos posibilidad de sostener medios de comunicación como Clarín, por supuesto.
Bueno, algunas de las cosas que ya ustedes han señalado, pero que también creo que es importante decir en este contexto, es que efectivamente todo el desarrollo de medios de comunicación durante el periodo de la Unidad Popular, incluso saliendo de la dictadura, hablaba de un sistema de medios mucho más diverso y plural de lo que hoy día tenemos. Es decir, todo el mundo sabe, o la gran parte, o por lo menos los círculos donde muchos de ustedes nosotros nos movemos, conocemos el diagnóstico de los medios de comunicación, conocemos el efecto de que en Chile no exista un sistema de medios públicos, conocemos el efecto de que estos 20 años de democracia no hemos avanzado nada en impulsar políticas de comunicación y son efectos que los vemos en la vida cotidiana, ¿no? Creo que efectivamente estas décadas donde el tema de las comunicaciones no fue una prioridad, donde nunca se logró revisar dónde van los recursos del Estado en materia de publicidad y cómo quizás esos recursos hoy día permitirían sostener medios de comunicación independientes, regionales, territoriales y no a los grandes monopolios de medios de comunicación, es un tema que sin duda nos convoca y nos tiene que obligar a hacer un tema a discutir con el actual gobierno. Efectivamente, en 20 años no hemos logrado avanzar mucho, ¿no? Más allá que efectivamente ha habido un relato y ha habido muchas personas, periodistas, exdirigentes de nuestro colegio, muchos periodistas, quien les inquietó el tema y que hicieron, por supuesto, importantes reflexiones, importantes propuestas, pero efectivamente llegamos al 2023 en una situación que, como bien señalaba Faride, anómala al contexto no mundial, incluso al contexto latinoamericano, es decir, no hay que ir muy lejos para encontrar esas diferencias, mirar Argentina, Brasil, México, ¿no? que tienen sistemas de comunicación mucho más ricos y más diversos y más plurales que los que hoy día tenemos, ¿no? Y por qué no decirlo también más democráticos. Y creo que en ese sentido a nosotros nos ha movilizado mucho en los últimos años tratar de incidir en ese debate, un debate que creo que se ha estado alojado en el mundo de la sociedad civil, en la academia, en las organizaciones no gubernamentales, donde se ha establecido un diagnóstico muy claro, es decir, nada de lo que hoy día hemos conversado son sorpresas, nadie se sorprendería en saber que la torta publicitaria en Chile se la lleva en prensa escrita El Mercurio La Tercera, etcétera, ¿no? Son como ámbitos que ya sabemos, pero donde no hemos logrado avanzar justamente tiene que ver en romper ese cerco, pero que es un cerco que necesita avanzar en políticas públicas, en normas, ¿no? En institucionalidad, en temas de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces creo que efectivamente hoy día nosotros desde nuestro rol del colegio hemos estado intentando aportar ese debate e impulsar un cambio desde ese lugar. Participamos activamente del proceso anterior de cambio constitucional con mucha esperanza, me imagino como muchas personas en Chile, donde en ese borrador de constitución quedaron alojados a lo menos una serie de 10 derechos humanos en materia de comunicación que para nosotros nos parecía relevante que se fuera. Y ese trabajo fue justamente una acción coordinada entre el mundo de la sociedad civil y la academia, que llegamos a proponer desde el derecho a la comunicación hasta el derecho a la libertad de expresión, de prensa, los derechos humanos en materia de audiencia, las garantías de pluralismo informativo y, por supuesto, la necesidad de que en Chile existiera garantizado constitucionalmente un sistema de medios públicos. Conocemos la historia, esa constitución avanzó, pero por supuesto sí quedó ahí una reflexión importante y a lo menos un consenso entre esas fuerzas políticas de lo importante que es que constitucionalmente se avance en esas materias. Y estos últimos años hemos estado focalizados en empujar en el Congreso una ley de protección a periodistas y trabajadores de las comunicaciones, porque todo el relato histórico que tenemos de violación a los derechos humanos a periodistas, desde los años 70, mucho antes más de lo que ocurrió en la dictadura y lo que ha venido pasando en la democracia, nos obliga a buscar mecanismos de protección. Porque ahí donde dañan o vulneran o agreden o persiguen o espían a un periodista, están agrediendo un derecho fundamental como es la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y nos parece importante que justamente con toda esa carencia de justicia que ha habido en los últimos años, en muchos casos emblemáticos, como en los casos históricos de muchos periodistas que hoy día aún desconocemos su paradero o no llevaron a cabo procesos justos judiciales,
y no hay condenas, nos parece importante avanzar en materia de protección a periodistas. Y hemos estado haciendo esos esfuerzos gracias a un proyecto de ley que ingresó la periodista, presidenta del colegio también, Natalia Castillo, que hoy día es diputada de la República, que iniciando su mandato ingresó este proyecto de ley, que además es una ley es parte de una ley modelo de UNESCO, que fue redactada y hecha por el periodista Mauricio Weibel, porque la experiencia en Chile de persecución a periodistas ha estado muy latente en los últimos años, y el trabajo que ha hecho en ese contexto Mauricio, de aportar al desarrollo de una ley modelo para evitar justamente este tipo de agresiones, nos obligó a nosotros también a apoyar y hacernos cargo de eso. Bueno, yo creo que efectivamente hoy día en el contexto que estamos, y lo señalaba ya Rosana, es un contexto donde a lo menos tenemos un relato público, un discurso, una voluntad política mucho más grande de avanzar que en otros gobiernos anteriores. Recordemos, y siempre lo digo públicamente porque me parece muy importante recuperar esto, y es que el programa del presidente Boris tiene un capítulo en temas de comunicación, y esto efectivamente establece, expresa de manera explícita una voluntad de querer avanzar en esta materia, y que por supuesto vamos a empujar lo que más podamos aquellas palabras que están en ese programa, porque nos parece importante de visibilizarlo y de abordarlo con él. Y por supuesto en estos 50 años, nuestro compromiso como organización que tiene ya más de 60 años es avanzar, o tratar de avanzar lo más posible, con esta convicción de que la historia, la memoria reciente de nuestra organización y de Chile nos da un mandato de seguir haciendo una lucha muy fuerte por los derechos humanos, y ese va a ser siempre nuestro domicilio, y desde donde nos vamos a parar, a lo menos mientras siga esta mesa directiva. Así que muchas gracias, Rosana, seguimos conversando. Muchas gracias, Rocío Alorda, presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, por tus palabras y por los apoyos, el avance en estas materias legislativas que siempre son insuficientes, ¿cierto? No hay verdaderamente una ley de medios, una ley de comunicaciones como debiéramos tener, que proteja a la ciudadanía en su derecho a la información, ¿cierto? Y eso es un asunto muy relevante. Y bueno, en esta ocasión nuestro panel es a las 4 de la tarde, no como siempre a las 6:30, por motivos obvios, ¿cierto? Joan Garcés está en Madrid, es muy tarde ahí, Farideh Sarán también tiene otra actividad, entonces en esta ocasión no vamos a aceptar intervenciones de los asistentes ni preguntas, pero las podemos transmitir más adelante. Y sí, yo quiero quedarme con unas preguntas que hay aquí. ¿Qué va a pasar ahora con Clarín? ¿Podemos aún esperar que se cumpla la sentencia? Pregunta Wilfredo Aliana, que está aquí presente y lo escribió. ¿Qué argumentos esgrime el Estado para su desacato? ¿Es vinculante el fallo? Creo que le podemos dar la palabra nuevamente a Joan Garcés con estas preguntas, pero también en el contexto que aquí ha quedado más que claro, ¿cierto? No se trata de un medio, se trata de la posibilidad de tener verdadera democracia en Chile. Y al decir eso, pues estamos insistiendo en que la democracia en Chile es limitada, ¿cierto? Hemos visto recientemente, en este año que se cumple 50 años de la muerte del presidente Allende, 50 años del atroz ruptura de la democracia, bombardeando la moneda, con asesinatos, torturas, desapariciones, exilio. Hemos visto el rol que ha tenido el Mercurio, el dueño del Mercurio, cómo la intervención norteamericana ha cursado por ese camino muy fuertemente, cómo la sedición ha estado en manos de los medios de comunicación de la época, que siguen siendo los mismos y que pues vemos reeditados ahora, cuando Chile avanza o pretendió avanzar hacia una nueva constitución y a terminar con los abusos. Entonces,
volvamos a dar la palabra a Joan Garcés para que pueda replicar o profundizar en estos aspectos. Bueno, fundamentalmente estoy de acuerdo con todo lo dicho. Desde la distancia, yo no he vuelto a Chile desde el año 73. Soy un exiliado forzoso hasta el 90 y voluntario desde el 90. Y observo la evolución interna con mucho interés. Y bueno, lo que tenemos es un laudo basado en el derecho internacional, con efecto de cosa juzgada, que establece unos intereses de demora hasta su pago final de la cantidad que finalmente se deba y establezca como monto definitivo de la indemnización un interés compuesto anual del 5%. En ese sentido, el transcurso del tiempo para los accionistas, digamos, tiene esa compensación. Pero el problema está en Chile. El problema está que cada día que pasa, cada año que pasa, la sociedad chilena no cuenta con ese, digamos, el aporte al pluralismo informativo que pudiera dar una empresa con recursos importantes. Un especialista norteamericano que estudió en profundidad los medios de comunicación en Chile desde el año 2000, que es Ken Del Mota, hizo un estudio en aquel momento y estimó que la consecuencia de la Operación Silencio durante la dictadura y durante los años 90 significaba que el control de los medios de comunicación que se había establecido para hacer frente con medios y recursos del mercado de la información, se necesitaban varios centenares de millones de dólares dispuestos a ser perdidos por quien tratara de entrar en el monopolio que se ha creado. Y evidentemente entrar en ese monopolio significa, por supuesto, dar voz y tribuna desde nuestro punto de vista a todo lo que va desde el centro izquierda hacia la izquierda, prácticamente la mayor parte del país, o menos la mitad del país, pero significa también una pérdida de cuota de mercado para quien hoy controla esos recursos. Así que sabemos que llevamos muchas décadas en esta batalla, pero las sentencias se acaban cumpliendo y algún día se cumplirán. Desde nuestro punto de vista, cuanto más pronto, mejor para la sociedad chilena. En todo caso, la sentencia está ahí y hasta que no se cumpla, pues es una exigencia del derecho internacional en relación con el Estado de Chile. Roxana. Sí, perdón, tal vez pedirle a Joan si puedes además tomar algunos de los casos uno podría decir de corrupción, porque en toda esta historia también ha habido unos intentos de indemnizar a falsos propietarios, ha habido una cantidad de elementos que son realmente escandalosos en democracia, ¿cierto? Sí, cierto. El año 2000, yo intervine en la televisión nacional de Chile, desde la distancia, denunciando que se había producido una defraudación de los recursos públicos del Estado, y lo denuncié ante los tribunales de Chile y públicamente en la televisión, mediante una operación que consistió en llamar a unos señores y decirles si ustedes están dispuestos a aparecer ante el Tribunal Internacional como los propietarios de las acciones, a cambio de eso les regalamos unos cuantos millones de dólares. Y los señores dijeron, pues encantado, cómo no. Y efectivamente, en el año 2000, más de 12 millones de dólares de la época fueron distribuidos entre estos estos personajes, y se presentaron en Washington ante el Tribunal Internacional diciendo, ahí están los verdaderos propietarios, los hemos indemnizado en Chile, y don Víctor Pérez y la Fundación Española son farsantes. Estoy repitiendo las palabras del año 2000, de la representación del Estado de Chile, bajo la presidencia en ese momento, del hijo de Eduardo Frei. Pues bien, el flaudo es categórico. Chile condenó a Chile, entre otras razones, por esa operación fraudulenta al fisco de Chile.
Yo expuse en televisión, Nacional de Chile, que estábamos ante un caso de alta corrupción, puesto que de esos 12 millones de dólares, prácticamente la mitad no llegaron a estos individuos, sino que fueron repartidos por los accionistas de una sociedad que fue creada ex profeso para la operación de corrupción, que se llamaba Asinsa, y en la que intervenía quien fue tesorero en Providencia de la campaña electoral de Ricardo Lagos en ese momento. ¿Dónde fueron esos millones? No lo sabemos, porque los accionistas es el mayor secreto hasta el momento de la historia de Chile. Nunca han querido reconocer quiénes son los accionistas que se repartieron esos millones. El Contralor General de la época era un señor de apellido Aylwin, seguramente de la familia de pariente, no sé qué nexo tendría con el expresidente Aylwin. Y él salió a televisión diciendo, no, está claro que el laudo no puede ser sino favorable al Estado de Chile. Y cubrió con esa, digamos, expectativa de futuro lo que acababa de ocurrir y que no quiso investigar. Año 2000, el año 2005 condena al Estado de Chile, y año 2020 reafirmación de que Chile tiene el Estado la obligación de indemnizar cuánto daño financieramente evaluable pueda demostrarse y establecerse. Por nuestra parte, hemos dicho ante el Tribunal Español, donde está ejecutando forzosamente el laudo, puesto que no ha habido voluntad de hacerlo de manera, digamos, como debiera ser, ejecutando una sentencia firme. El laudo es un laudo que, de acuerdo con un tratado internacional, tiene la categoría jurídica de una sentencia interna de firme en cualquiera de los 150 estados que han firmado el convenio social. Es decir, con esa sentencia, la Fundación Española, hija de Víctor Pey, puede presentarse en Washington, en Estados Unidos, en Chicago, en Shanghái, en Chile, en Londres, en Hamburgo, en Italia, y ejecutarla como si fuera una sentencia del Tribunal Supremo firme de cada uno de esos países. Es un instrumento, digamos, único en el mundo del derecho, y presenta una fuerza extraordinaria. Es cuestión de tiempo, por consiguiente, el tiempo que haga falta para que esa sentencia se cumpla. Nuestro pesar es que van pasando los años, las generaciones, los periodistas en Chile, y los que llevaron a cabo la Operación Silencio y que se beneficiaron de ella, siguen controlando la agenda política de Chile y digamos, los recursos de la información que llega a la gran mayoría de los ciudadanos chilenos, y que explican que todavía hoy, 50 años después, se produzcan debates como hace 48 horas en la Cámara de los Diputados de Chile, en que todavía hay un porcentaje importante que está negando las evidencias de cómo, por qué se produjo un golpe, una insurrección militar en el año 73, donde la chuchoca política interna es uno de los factores, indudablemente, estaban ahí pero la chuchoca es uno de los uno más de las variantes que juegan entre el año 70 y 73. Y la más importante de las variantes no es interna, es exterior. Es el gobierno de la administración Nixon. Y es el medio de comunicación que se dirigió personalmente a Nixon pidiendo que hicieran todo lo que la principal potencia del mundo en ese momento podía hacer para estrangular, para colapsar el Estado de Chile y provocar una situación social, económica, psicológica que, digamos, llevara a sobrepasar la resistencia de la oficialidad democrática que dentro de las Fuerzas Armadas hizo fracasar el golpe de octubre del año 70 y que sostuvo la democracia chilena hasta el año 70. Sí. Traición a la patria. En términos legales, esa es la palabra, evidentemente. La Constitución es clarísima. Creo que es el artículo 4 de la Constitución vigente en ese momento. Ninguna persona, ningún grupo de personas puede asumir funciones que no se les reconozcan en la Constitución. Y una banda de criminales se apropió
de los recursos del Estado y los utilizó para masacrar y exterminar a una parte de la población chilena y crear la situación social y económica inmediática que todavía Chile conoce y cuyas consecuencias ustedes están viviendo y de la distancia el resto del mundo observa. Muy bien, gracias, Joan. Y vamos a darle la palabra a Faride. Sí, gracias. La verdad es que es bastante indignante, pero estamos indignados hace muchas décadas con este tema. Y más aún, esta operación Silencio, cuando estamos conmemorando los 50 años del golpe, se hace evidente porque uno se pregunta a propósito del surgimiento de todo un discurso de incitación a odio, de negacionismo relacionado a la historia, a la violación de los derechos humanos, si efectivamente, ¿qué hubiese ocurrido, ¿no? Si hubiese habido una prensa independiente, plural, democrática, sólida en estas décadas. ¿Cuánto habríamos evitado efectivamente llegar a los 50 años con una proliferación de discursos que niegan una realidad que está además consistentemente demostrada, exhibida, hasta en los propios tribunales, que tardaron, pero que finalmente lo han venido haciendo en algunos de los casos? Eso por un lado. Por otra parte, yo quería señalar, bueno, junto con esperar, como hemos esperado tanto tiempo, que esto no se siga prolongando y que efectivamente existe una respuesta clara, ¿no? De parte del Estado de Chile, porque es un tema de Estado de Chile, y que este gobierno en ese sentido efectivamente fiel a lo que se comprometió y a lo que señaló durante la campaña, lo cumpla en relación al tema de los medios de comunicación, porque finalmente el Clarín es una metáfora de lo que ocurre con los medios independientes y con el pluralismo en nuestro país, ¿no? El Clarín no solamente el caso Clarín, es la metáfora justamente de la ausencia de pluralismo y de diversidad de la prensa chilena desde el golpe en adelante. Y en ese sentido esperamos que efectivamente eso no sea un gobierno más cómplice de esta operación Silencio, sino que efectivamente sea la diferencia. Es lo que esperamos del actual gobierno. Yo no quería terminar mi intervención sin antes leer algo que que es bueno recordarlo en el marco de los 50 años del golpe y del rol de la prensa. Porque también esperamos de que, así como se señala y se espera que algunas instituciones claves, ¿no? Como lo hizo la Marina, puedan efectivamente pedir perdón y hablen sobre su rol, ¿no? En todo lo que significó el tema de complicidad en la violación de los derechos humanos, cómplices activos o pasivos. En el caso de los medios ocurre lo mismo, y específicamente en el Mercurio. Quiero leer, por ejemplo, una frase que aparece en el informe Walech, el informe sobre prisión política y tortura del año 2004, una cita, ¿no? Eso no lo decimos los periodistas, sino es que lo dice este informe consagrado, que se supone que es un informe del Estado. Dice, comillas, la prensa presentó las labores de represión como cruzadas contra la delincuencia, denigrando así las figuras opositoras mediante su presunta asociación con acciones delictivas. Valga como ejemplo una editorial del Mercurio titulado, comillas, La dura batalla de Chile, cierre comillas, del 5 de octubre del 73, en donde se lee, abro la cita, los allanamientos militares y operativos policiales no se están efectuando sin motivo, muy por el contrario, los continuos hallazgos de arsenales y demás elementos destinados a una larga lucha de guerrillas o a la formación de un verdadero ejército irregular demuestra que para todos los fines jurídicos y de seguridad pública, el país se encuentra en estado de guerra. Por tal motivo, la aplicación de las disposiciones pertinentes del Código de Justicia Militar está plenamente justificada, como puede apreciarse en las informaciones de la televisión, de radio, de revistas y de diarios, además de la experiencia personal de muchos ciudadanos. Cierro comillas. Informe sobre prisión, política y tortura del año 2004. Y concluyo con este informe, con esta frase del informe Rettig, comillas. Los medios de comunicación en general, ya por control o autocontrol, ya en forma espontánea, siguieron adhiriendo en forma relativamente incondicional al régimen sin formular críticas a su gestión por la situación de los derechos humanos en Chile. La prensa continuó haciéndose portavoz de las versiones oficiales de sucesos relacionados con detenidos desaparecidos que pretendieron ocultar la responsabilidad de agentes del Estado chileno y que fueron presentadas como, comillas, la verdad de lo ocurrido, cierre comillas, en circunstancias de que en muchas ocasiones existían motivos plausibles para dudar de tales versiones. Cierro la cita.
cito estos textos, cito estos párrafos, también, porque, no solo porque estamos en medio de los 50 años de la conmemoración del golpe de Estado, también en homenaje a aquella otra prensa, ¿no? A aquellos medios independientes que efectivamente, a riesgo de sus propias integridades físicas, ¿no? Psíquicas, etcétera, se las jugaron para informar de verdad. Esa prensa independiente que desapareció, ¿no? Con los inicios de la transición, como Análisis, como Cauce, como APSI, como La Época, como el Fortín Mapocho, como una serie de medios y periodistas que efectivamente cumplieron con su rol ético de informar sin censura. Quiero agradecer esta instancia, me parece que es importante que sigamos hablando de libertad de expresión, del derecho a la información, del Clarín, y el Clarín como gran metáfora de lo que efectivamente está pasando con los medios independientes plurales en Chile. Si se me permite un minuto, Claro. la frase que acaba de ser leída del informe Valech, entrecomillada, es una de las manifestaciones de la adaptación a Chile del método Yakarta. Estudien ustedes cómo fue la preparación, lo que precipitó el derrocamiento del presidente Sukarno y el exterminio como política que siguió de más de 1 millón de personas deliberadamente asesinadas como consecuencia de esa voluntad de aniquilamiento, y verán cómo esa frase que acaba de ser leída está en el método Yakarta. Seguro. Estudien ustedes los antecedentes del 11 de septiembre, que están fuera de Santiago, fuera de Chile. Sabemos, los vivimos. Recuerdo esa frase pegada, pintada en los muros de Santiago en los 70, ¿no? Yakarta, ya viene Yakarta, efectivamente. Exacto. Ahí está la clave. Así es. Bueno, te damos la palabra, Rocío Lorda, presidenta del Colegio de Periodistas de Chile. Sí, bueno, sí, para cerrar, creo que justamente lo que dice Faride respecto a cómo llegamos a estos 50 años, es decir, efectivamente esta operación Silencio, que ha tenido grandes efectos trazada la historia reciente de nuestro país, es probablemente una operación que no ha acabado y que efectivamente los resultados de lo que fueron esas prácticas de eliminación de medios de comunicación, pero también de censura, son efectos que vivimos hoy día cotidianamente. Y yo también quiero hacer el punto que efectivamente estos años, estas décadas, incluso durante los años más duros de la dictadura, hubo muchas hombres, mujeres periodistas que hicieron un tremendo trabajo para mantener a la ciudadanía informada, y justamente habría sido muy difícil, por supuesto, conocer todas las brutales violaciones de los derechos humanos que ocurrieron en Chile si es que no hubieran existido aquellos profesionales haciendo su labor, ¿no? Y creo que es muy relevante esto porque en general sabemos muy bien de los medios de comunicación que hicieron montajes justamente, que fueron parte cómplice de muchas acciones de vulneración de los derechos humanos, pero creo que en Chile ha habido una muy baja o muy nula reconocimiento a aquellos periodistas que hicieron un gran trabajo para sostener medios de comunicación durante la dictadura y resistir lo que más pudieron durante los años de la recuperación de la democracia. Y creo que eso es muy necesario hoy día decirlo, porque efectivamente constatamos las dificultades que hoy día existen para desarrollar medios de comunicación, y por supuesto que hace 10, 20, 30 años atrás era también igualmente muy difícil. Los montajes y toda la participación que hubo en Chile de periodistas, de editores de medios, han sido acciones que nunca han sido, que los medios de comunicación nunca han logrado pedir disculpas. Creo que en Chile falta profundamente, por una parte, que el Estado pida disculpas a los periodistas, ¿no?, que fueron obligados a exiliarse, etcétera, o salir de Chile por la persecución que existe, los medios de comunicación que fueron cerrados, expropiados, como el caso del Clarín. Falta que el Estado haga ese reconocimiento del daño brutal que generó a la libertad de expresión y de prensa, pero en Chile también falta que los medios de comunicación que hoy día concentran la torta publicitaria, que hoy día se llevan
millones de pesos del Estado en publicidad, pidan disculpas respecto a su participación en los montajes durante la dictadura. Nosotros tenemos en el Colegio de Periodistas 2 fallos históricos del 2009, donde se expulsaron editores de la segunda, de las últimas noticias y de la tercera por su participación en montajes informativos, y el año 2014 la expulsión de Agustín Edwards. Nos parece que esto, que si bien estuvo en el plano de lo simbólico, de alguna forma son acciones que a lo menos reparan el daño moral que vivieron aquellos periodistas y sus familias. Y creo que en Chile el tema de la comunicación aún está muy al debe, tanto como señalaba Joan, en la posibilidad de que hoy día el Estado de respuesta a la sentencia internacional que tiene Clarín, como que también pida disculpas respecto al daño físico, material, simbólico, psicológico, económico que generó a periodistas, a medios de comunicación y sus familias. Creo que no podemos tener, no podemos cumplir 50 años como sociedad, desde ocurrió el golpe de Estado, sin que existan esas medidas reparatorias. Hoy día todavía muchas familias de periodistas ejecutados políticos, detenidos, desaparecidos, no tienen justicia, no saben dónde están los restos de sus familiares, y creo que a lo menos el Estado tiene que hacer un esfuerzo para aquello. Yo me despido agradeciendo mucho la instancia, este diálogo enriquecedor, poder contar con este relato histórico de la voz de Joan Garcés y de Farideh Serán. Me siento una privilegiada de poder estar con ustedes y reconstruir parte de una historia que no nos tocó vivir porque nacimos un poquito después, pero que por supuesto es una historia que también es parte de nuestra historia, que nos constituye a muchas y muchos como periodistas, como dirigentes del Colegio de Periodistas también, y por supuesto dejarlos muy invitados a que este 9 de septiembre, como cada primer sábado de septiembre, hacemos el homenaje a Pepe Carrasco en la Caletera de Américo Vespucio, donde vamos a hacer un acto especial, mucho más amplio, más masivo, y que queremos hacer un homenaje no solo a Pepe, sino que también a los periodistas ejecutados y detenidos desaparecidos. Así que dejarles esa invitación cariñosa, esperar contar con ustedes ese sábado, que para nosotros es muy importante y es un lugar, un hito de memoria que hacemos cada año, porque siempre necesitamos recuperar la memoria, la trayectoria de Pepe, pero también de muchos otros periodistas que muchas veces no son tan visibles ni tan reconocidos como Pepone, pero que de todas maneras hicieron un gran trabajo en la defensa de la libertad de expresión y de prensa. Gracias, Rocío. Muy necesario recordar la memoria, ¿cierto? No sé si Farideh o Joan quieren agregar algo más. No. Farideh, Joan. Gracias. El cierre de Rocío está perfecto. Sí. Con ese llamado a un homenaje a Pepe Carrasco y a tantos y tantas otras periodistas, y la memoria por verdad, justicia, reparación y no repetición, que en donde se enmarca también Diario Clarín. Justicia, verdad y reparación, para tener un diario, un periódico, un medio verdaderamente al servicio de la democracia y del pueblo de Chile, firme junto al pueblo, un lema que también ha sido usurpado por otro medio, ¿no es cierto?, burlesco. Todo usurpado, todo. Exactamente. Excepto la independencia y la lealtad hacia el pueblo de Chile en el sentido amplio. Muy bien, exactamente. Y esa es la lealtad que reconocemos en el presidente Salvador Allende y su gobierno, y en el acto de inmolación el día 11 de septiembre, por su lealtad con el pueblo de Chile, enfrentado a la alta traición, en manos también de un medio de comunicación, como vemos en los documentos desclasificados de Estados Unidos, y que ha vuelto a estar en la circulación, recordándonos esos nefastos y repugnantes hechos.
traición a la patria, un delito de actos de extrema deslealtad con el país al servicio de una potencia extranjera. Eso fue el golpe de Estado, ni más ni menos, luego de haber asesinado ni más ni menos que al comandante en jefe del ejército. Así, digamos, parte la dictadura en este país y se continúa con todos esos elementos que han impedido la verdad, la justicia, la reparación, que nos permitan la no repetición. Le damos las gracias a Rocío Alorda, presidenta del Colegio de Periodistas, a Farideh Serán, Premio Nacional de Periodismo, a Joan Garcés, que desde España y muy tarde en la noche nos ha acompañado, Premio Nobel Alternativo, y las dejamos y los dejamos invitados para nuestra siguiente conversación en el 7º episodio de conmemoración al presidente Allende, el legado del presidente Allende hoy, que en el mes de septiembre, a finales de septiembre, va a estar dedicado justamente a la figura de Salvador Allende. Nos va a acompañar en esa ocasión, está comprometido el periodista Mario Amorós, quien ha escrito una biografía muy completa y de gran impacto sobre Salvador Allende. Va a estar con nosotros también Jorge Arrate, va a estar Patricia Espejo, secretaria de la Moneda, que también ha escrito un libro de memorias, y por supuesto esperamos que nos puedan acompañar Farideh, Rocío, Joan y todos los demás y las demás. Un abrazo y muy buenas noches. Que estén muy bien. Un abrazo. Buenas noches. Saludos, gracias. Cariño. Muchas gracias. Chao, John. Gracias. Podemos dejar de transmitir.